Bueno, hoy te traemos una entrevista a Mari Carmen García, que es la directora del Oceanográfico de Málaga, la primera directora después de 110 años de historia. Y bueno, esta entrevista la hicimos durante el proyecto que tuvimos de Málaga sin plástico. Nos parece que está súper interesante y nos va a contar cómo afecta el cambio climático en el Mediterráneo. Hola, Mari Carmen. Hola. Encantado de conocerte. ¿Nos puedes resumir un poco la labor que hacéis aquí en el Oceanográfico de Málaga? Hola, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues nosotros hacemos muchísimas cosas que tengan que ver con el estudio del mar. En este centro, concretamente en el Centro Oceanográfico de Málaga, tenemos diversos grupos de investigación que van desde el estudio de la pesquería, nosotros somos organismo asesor en materia de pesca del Ministerio. Eso significa que cada vez que hay un informe para asesoramiento de cuánto se puede pescar, dónde, de qué manera, con qué arte, en qué época, hay un informe de asesoramiento hecho por científicos nuestros. Yo concretamente trabajo en otra área completamente diferente, en el área de medio marino, que nos dedicamos a estudiar, en nuestro caso, hacemos un seguimiento de variables ambientales para estudiar el cambio climático en el Mediterráneo occidental. ¿Creéis que en general las personas tenemos una buena cultura oceanográfica? ¿Sabemos lo que ocurre en nuestros mares y la importancia que tienen? Nosotros estamos muy comprometidos con la divulgación y la comunicación científica, pero desafortunadamente creo que no somos conscientes de la importancia que tienen nuestros mares. No hemos conseguido que el mensaje llegue. Gracias a acciones como esta vamos dispersando y diseminando nuestra voz y haciéndonos oír. Yo creo que todavía vivimos muy de espaldas a nuestros océanos. Y siempre digo lo mismo, nos cuesta mucho trabajo entender por qué es tan importante el mar y la razón es muy sencilla, porque somos seres atmosféricos. Si fuéramos seres marinos, nos costaría entender por qué es tan importante la atmósfera. El mar regula nuestro clima, tenemos el clima que tenemos gracias a que está ahí. El mar es una fuente de alimentos, de riqueza, de cultura, de historia. Y nosotros, sin embargo, todavía no somos conscientes del valor que eso tiene. Poco a poco las cosas van cambiando. ¿Cómo se realizan los estudios sobre el cambio climático? Pues mira, el cambio climático, como en cualquier otra variable que miramos que tenga que ver con el mar, lo primero que me gusta siempre señalar es lo difícil que es. Es muy difícil porque además necesitas de mucha tecnología para conseguir llegar al sitio donde tú quieras muestrear, es decir, coger muestras para saber qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos un proyecto de observación que comenzó en el año 1992, somos pioneros casi en Europa haciendo este tipo de estudios, en el que visitamos de forma periódica, es decir, 4 veces al año, una por estación del año, una serie de puntos fijos en toda la costa mediterránea, desde Cádiz hasta Barcelona, incluyendo los canales baleáricos, y tomamos una serie de muestras siempre de la misma forma, muy rutinario. Medimos temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, clorofila, las algas, el fitoplancton, los pequeños animalitos que viven en el mar, que se mueven por las corrientes, que es el zooplancton, y vamos viendo incluso el CO2 que hay disuelto en nuestras aguas. Y nosotros hacemos esto a largo plazo, pero primero tenemos que entender cómo es el mar y después ver si está cambiando. ¿Cuál es la situación del mar Mediterráneo con respecto al cambio climático? ¿Cómo ha evolucionado desde el 97? ¿Qué has dicho? 97. 92, comenzamos en el 92, perdón, ya vamos a cumplir 30 años este año observando. ¿Cómo ha evolucionado en estos 30 años? Pues hay una tendencia inequívoca, clara, a un incremento de temperatura, es decir, el mar está calentándose, aumentando su temperatura porque está absorbiendo calor que le llega de la atmósfera. Y esto que parece sencillo tiene una implicación tremenda, porque calentar el agua del mar necesita de muchísima energía. Eso significa que hay muchísimo calor en exceso que ha llegado a la atmósfera y que el mar lo está recogiendo. Cuando siempre decimos que la temperatura del océano se incrementa en unas milésimas al año, eso significa que son unas centésimas al siglo, o una décima, que es poco, puede parecer poco, en realidad es una cantidad ingente de energía. Y nosotros eso lo constatamos. Constatamos que se está incrementando la temperatura, pero no solo en las aguas superficiales, sino en las capas intermedias y profundas. Y el mar tiene mucha agua. Son muchos metros de agua los que tenemos que calentar. Eso significa que ha tenido que absorber una cantidad ingente de calor. Si me permites un segundo, te pongo un ejemplo que yo creo que es muy ilustrativo. Si yo tengo frío en invierno y tengo las manos frías, y todos hacemos lo mismo, cogemos, nos ponemos las manos en la boca y soplamos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos calentado el aire que hay recogido en nuestras manos y lo hemos hecho con el aire que sale de nuestros pulmones, que está a 37 grados.
¿Y por qué lo hemos conseguido? Porque el aire necesita muy poca energía para calentarse. Ahora, si yo me quiero hacer un té, me quiero hacer un café, me quiero hacer una sopa, nadie coge el agua, el té, el café o la sopa y le sopla. ¿Por qué? Porque nosotros estamos expulsando aire a 37 grados, pero para calentar el agua necesita mucha energía. Por eso tenemos que dar una fuente de energía potente. Eso se llama en ciencia calor específico. Tiene una cantidad de calor específico muy alta, necesita mucha energía para aumentar un poquito su temperatura. Eso es lo que quiere decir que si el mar, que tiene una cantidad ingente de agua, se está calentando a profundidades, a grandes profundidades, significa que ha absorbido una cantidad de calor, de energía de la atmósfera tremenda. Sin embargo, con el resto de las variables que medimos, otras variables biológicas, no somos capaces de encontrar todavía tendencias claras. ¿Por qué? Porque la biología cambia constantemente. Y no tenemos, aun teniendo una serie tan larga como la que he comentado, no tenemos información suficiente como para saber qué es exactamente lo normal y si se está produciendo un cambio hacia arriba, hacia abajo en alguna de estas variables biológicas o bioquímicas. Pero sí que es inequívoco el incremento de temperatura. ¿Cuáles son los motivos por qué el Mediterráneo está tan afectado por el cambio climático? Bueno, pues yo creo que es un poco evidente. El mar Mediterráneo es un mar pequeñito, es un mar cerrado, pero es un mar que está rodeado de gente. Está rodeado de países, sobre todo la parte norte, países desarrollados, donde hay un comercio marítimo muy grande, donde la mayoría de la población vive muy cercana a la costa, donde hay mucha agricultura, donde hay mucha industria, donde no se están tratando bien los residuos, por eso está tan amenazado. Además, todo lo que ocurre en el planeta, en el océano Mediterráneo, ocurre a una escala comparable a su propio tamaño, y eso por eso es lo que hace que sea tan amenazado. ¿Cómo influye el aumento de la temperatura del agua en la vida marina? Bueno, pues todavía no está muy claro los efectos sobre, en general, todas las especies. Sí parece ser, si leímos el último informe del IPCC, sí parece ser que hay especies que van buscando una temperatura que sea más adecuada, por ejemplo, para sus puestas. Si hay especies que tienen una determinada temperatura a la que poner es la temperatura óptima. Entonces, si se está produciendo un incremento de temperatura, las especies no tienen más remedio que o bien o profundizar, porque la temperatura es más fría más abajo, o desplazarse, buscando sitios donde la temperatura sea más suave. También puede afectar otro fenómeno que no es solo la temperatura, está asociado a temperatura, pero tiene que ver también con la cantidad de CO2 que hay disuelto. Recordemos que uno de los principales gases de efecto invernadero que provoca cambio climático es el CO2, y el mar captura una parte de este CO2 y lo incorpora, y eso hace que se produzca un efecto que nosotros llamamos acidificación. Vale, todos hemos escuchado hablar del pH, lo que ocurre es que el pH del mar baja un poquito. Y eso influye, por ejemplo, en aquellos organismos que tienen conchas, porque la disolución, ellos están formados por una sustancia, carbonato, que se disuelven cuando el pH va siendo más bajo. Entonces también se puede ver afectados estos tipos de organismos que tienen conchas. ¿Y en el caso de los corales también? También en algunos casos en los corales ocurre lo mismo. O sea, estos son ya en especies que están sufriendo sobre todo en aquellas que son más someras, donde están a menor profundidad. ¿Influye el cambio climático en el aumento de medusas, por ejemplo, que hay ahora mismo en el Mediterráneo? El proceso de las medusas es curioso porque no tenemos claro qué es lo que está ocurriendo con las medusas. Hay muchas teorías diferentes, una de ellas achacan precisamente a este incremento de las temperaturas, otra tiene que ver con el cambio del régimen de los vientos. Parece ser que estamos teniendo más casos de vientos que nos vienen de levante, entonces en el caso de España, cuando el viento viene de allí, la costa nos trae esas medusas que se nos acercan. También se habla de que hay un cambio en la alimentación, entonces se está produciendo un cambio parece ser que podría ser otra razón, otra hipótesis, en la cadena trófica, es decir, ellos se alimentan de zooplancton, si cambia la composición del zooplancton, cambia su alimentación. Otras teorías es que están disminuyendo el número de depredadores de las medusas, como por ejemplo podrían ser las tortugas. Es decir, no está clara cuál es la razón que hace que haya mayor cantidad de medusas, o seguramente será una combinación de todas estas cosas que te he comentado. En el caso de las algas invasoras, ¿también puede influir el aumento de la temperatura para que sigan aumentando o reproduciéndose con mayor asiduidad? En el caso de la alga invasora, yo entiendo que te refieres a esta que viene la japónica, la que llega al Golfo de Cádiz, que está suponiendo unos problemas muy graves, sobre todo en las pesquerías. Creo que tiene que ver, primero, es posible que con las temperaturas, o bien con que este alga ha llegado aquí vía transporte marítimo, seguramente, y ha encontrado un lugar donde
su situación es buenísima, un ecosistema en el que se puede reproducir y ha llegado a unas costas en las que se encuentra con unas condiciones óptimas para su crecimiento. Lo que pasa es que está desplazando a otras, está creciendo de una manera descabellada, de tal manera que está produciendo unos problemas tremendos en las artes de pesca. Ese alga que parecía que se quedaba constreñida al Golfo de Cádiz ya ha cruzado el Estrecho de Gibraltar y ya lo tenemos en la zona de aquí de la costa de malagueña. Y en el caso de las corrientes marinas, se sabe que está afectando y que hay corrientes que están cambiando un poco, ¿no? En el caso del Mediterráneo, ¿también el cambio climático afecta a las corrientes marinas? El cambio climático, como tal, a ver, es que el Mediterráneo tiene una circulación propia, tiene una circulación muy rara y además se produce un fenómeno que es único. Hay otro que ocurre solamente en unas zonas altas y bajas del planeta y ocurre también en el Mediterráneo, que es lo que nosotros llamamos formar agua. Formar agua es que el agua que está en la superficie, por ejemplo en el Golfo de León, en la parte norte de Cataluña, el Golfo de León al sur de Francia, en invierno sopla un viento del norte muy frío que hace que el agua que está en superficie se enfríe muy rápidamente. Ese agua más fría se hace más densa, pesa más y se hunde. Eso es lo que nosotros llamamos formar agua. Uno de los efectos esperados y que ojalá y no ocurra es que se pare la formación de esas aguas profundas porque no se produzcan esos enfriamientos tan súbitos, que es lo que nosotros nos ocurriría. Esto ocurre también en la zona del Ártico y eso es lo que hace que se regule el clima de todo el planeta, no solo el nuestro, de todo el planeta. Una de las consecuencias teóricas que podría tener el cambio climático sería precisamente que se parara esa circulación. Eso tendría consecuencias catastróficas. El clima, por ejemplo, de Nueva York y Madrid, estando a distintas latitudes, son completamente diferentes. Y eso es precisamente por esas aguas, esa circulación oceánica. Sí, parece que no tiene importancia, pero... Todo tiene mucho. Pero madre mía. ¿Hay en Málaga Posidonia? Sí, queda Posidonia. La Posidonia es un bien que tenemos que proteger. Es una planta, una fanerógama marina, la gente le llama alga, pero no es concretamente una alga, es una planta con sus flores que hay que protegerla. Es un ser vivo de los más antiguos, de los más grandes del planeta. Sobre todo en la zona de Baleares, lo que está entre Ibiza y Formentera, tenemos allí una planta que yo creo que es la más antigua del planeta, que está ahí catalogada y que hay que protegerla porque sirve como lugar donde viven muchos animales, sirve porque crea un ecosistema para que los restos de especies puedan sobrevivir. Además, al ser una planta captura CO2, es decir, está retirando CO2 y produciendo oxígeno, lo que hace que las aguas sean más productivas, que sean más fértiles. Entonces es un bien que hay que proteger sí o sí. Sobrepesca, minería marina, contaminación por plásticos, metales pesados, compuestos orgánicos persistentes. ¿Cómo ves el futuro de nuestro mar Mediterráneo si seguimos así? Bueno, el futuro es que hay que cambiarlo. O sea, el futuro solamente vemos un futuro, y Europa trabaja en ese sentido. De hecho, ahora estamos lanzando unos proyectos para tratar de regenerar el mar Mediterráneo en concreto. Se están sacando unos proyectos muy grandes que van a implicar la modificación de normativas. Vamos a intentar que los países se comprometan, o sea, la Unión Europea obligue a la gente a comprometerse. Tenemos que cambiar el modo de consumir. Tenemos que cambiar el modo en que conseguimos la energía. No tenemos más remedio que hacer estos cambios, no solo por el bien de los océanos, por el bien de la Tierra, o sea, por el bien nuestro, como conjunto. Y como ciudadanos, ¿qué es lo más importante que podemos hacer para proteger el mar? Pues primero entender que es nuestro ecosistema también. Nuestro ecosistema no es mi calle, mi barrio, mi pueblo, no. Mi ecosistema es la Tierra y el océano, los mares, forman parte de nuestro ecosistema. Y hay que recordar que los mares no empiezan en la playa, no empiezan en un acantilado. El mar empieza en tu casa. Tú abres tu grifo y ese agua que está saliendo por ahí forma parte del ciclo del agua. Cualquier gota del agua, cualquier gota, ha formado parte del océano, ha vuelto a la atmósfera y ha salido por tu casa. Entonces, cualquier acción que nosotros hagamos tiene una repercusión directa sobre nuestros mares. No tenemos más remedio que, como dije antes, cambiar nuestras formas de consumir y después hacer un consumo responsable. Tenemos que procurar ser mucho más responsables en todas las acciones, en nuestro día a día. En el caso de la pesca, imagino que tendremos que reducir el consumo de pescado que consumimos, o se podría seguir al ritmo actual, digamos. Pues mira, en eso también trabaja mucho la Unión Europea, no solo la Unión Europea, sino que existen lo que se llaman las organizaciones regionales de pesca, que lo que se trata es que pesquemos y consumamos lo que se pueda.
pero lo que se pueda para que la pesca sea sostenible. Solamente tiene sentido una pesca si es sostenible en el tiempo, y para que sea sostenible en el tiempo tenemos que garantizar que las poblaciones se mantienen, es decir, que el número de peces que haya en el mar no disminuya. Pero eso solo se puede hacer con regulación, una regulación muy estricta, que es a la que se somete teóricamente están sometidos todos los barcos que salen a faenar. Por supuesto, los europeos están muy controlados, hay otras pesquerías y otros países que no lo hacen, pero eso es fundamental, que exista una regulación que controle que lo que se pesque realmente sea sostenible. Y ya por último, ¿cuál es la motivación que tienes tú en tu día a día, en tu trabajo, o por qué lo haces en una palabra? Ay, porque me encanta. Me encanta. ¿Qué es lo que te mueve por dentro? Pues a mí me encanta, es decir, yo soy científica y me gusta estudiar. Entonces, me ha gustado siempre. No soy una friki, creo, pero me gusta estudiar. Y encima tengo la suerte que me dedico a algo tan bonito como estudiar el mar. Y encima, más suerte todavía, porque de vez en cuando puedo salir al mar a navegar, a muestrear. Entonces, es que todos son ventajas y encima me pagan a final de mes. La verdad es que salir a muestrear tiene que ser una pasada, a mí me encantaría. Pues nada, Mari Carmen, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo y nada, que sigas investigando mucho y ayudando mucho al planeta como lo haces. Muchas gracias y enhorabuena por vuestra iniciativa. Muchas gracias.